Dentro de la espiritualidad cristiana hay un aspecto muy importante al que le vamos a dedicar la exposición de hoy, y es el monacato de la iglesia primitiva, el nacimiento de la vida consagrada de los primeros monasterios. ¿De dónde nace la necesidad de vivir en comunidad, entregando toda la existencia a Dios? Esto nace fruto de la conversión cristiana y de la necesidad que sienten algunos de los cristianos por vocación desde los inicios de la iglesia primitiva, la necesidad de vivir con radicalidad como Jesús. Ya en el Nuevo Testamento encontramos el orden de las viudas, a las que San Pablo anima a permanecer en un estado de entrega a Dios en medio de la comunidad. Habrá muchos ensayos que irán cuajando y formarán parte de la tradición de la vida consagrada dentro de la Iglesia que vivirán las primeras comunidades cristianas. Vamos a intentar trabajar 3 puntos que nos ayudarán a definir en qué consiste este nacimiento y evolución del monacato cristiano, identificando los desafíos que presentó para la teología católica de los primeros siglos. Los 3 puntos que podemos definir como los 3 grandes desafíos de la reflexión sobre la teología de la vida consagrada en los primeros tiempos de la Iglesia cristiana son la virginidad, el concepto de vida comunitaria y la misión de la Iglesia. En cuanto al primer punto, la virginidad como estado de vida al que se accede y se permanece por vocación de Dios, es bastante novedoso dentro del mundo antiguo. Sí que es cierto que, sobre todo, movimientos que despreciaban la vida material y que se centraban en la purificación espiritual, optaban por la renuncia de las pasiones, entre ellas la concupiscencia de la carne, que les llevaba a optar por una vida celibataria. Es cierto que esto ocurría también dentro del mundo antiguo, pero no es menos cierto que como estado de vida estructurado en comunidades y dentro de una confesión religiosa, tomado como una opción nacida de una vocación, es bastante novedoso dentro del mundo grecorromano y aún más dentro del mundo judío. En el mundo judío, no tener hijos es una maldición. En el mundo romano, no tener hijos para un ciudadano romano, sobre todo si es noble, si es patricio, no casarse y no tener hijos es un delito, porque se veía como una forma de no amar a la patria, no trayendo hijos al mundo, nuevos romanos que defendieran y lucharan por la patria. Para los griegos, el concepto de virginidad, de abstinencia sexual, en una mentalidad en la práctica muy materialista, no era entendido y era mal visto. Por eso aparece realmente en muchos aspectos como una novedad la experiencia de la virginidad, del celibato, como opción de vida, intentando vivir como Jesús. Ese estilo de vida del cristianismo nace como un querer vivir como Jesús. También la pobreza como otro de los consejos llamados consejos evangélicos. El desapego total a las riquezas materiales no nacerán como un odio a lo material visto como un enemigo de lo espíritu, sino como una forma de mayor
comunión con Dios y de entrega a Dios, de búsqueda de acercarse a Cristo y a su forma de vivir. Y el segundo punto, el punto de la vida común, también había estado presente en otras religiones anteriores al cristianismo. También los esenios vivían en común. También encontramos entre los egipcios comunidades que podríamos llamar de personas entregadas a un ideal religioso. En el cristianismo concretamente nacerá como un medio para poder vivir más eficazmente ese estado de búsqueda de perfección de la caridad. Vivir en común llevará a la vivencia del tercer consejo evangélico, el de la obediencia, el de poner mi libertad en manos de una persona que yo considero una autoridad espiritual. La necesidad de reglamentar estos brotes de vida monacal serán necesarios durante los primeros siglos del cristianismo y de hecho florecerán muchas reglas monásticas. Algunas de ellas tienen vigencia aún en varios de los carismas, ¿no? De ahí nacen toda la familia benedictina o incluso toda la familia agustina y retomadas en siglos posteriores congregaciones que miraban las reglas de los santos padres y las querían vivir y las quieren poner en práctica. El tercer punto es cómo integrar la vida monástica dentro de la misión de la Iglesia, para que no sean como sectas dentro de la Iglesia. De ahí la necesidad de estructurar las relaciones entre el prelado, el obispo diocesano, el ordinario, con los prelados monásticos, con los superiores monásticos. Y también la necesidad de definir cuál es la misión que van a tener dentro de la Iglesia esas realidades monásticas que van surgiendo y que se irán desarrollando y se siguen desarrollando aún hoy a lo largo de la historia del cristianismo. Surgirán comunidades dedicadas al estudio, a la oración, al trabajo manual, a la ayuda a los pobres, a la solicitud por los enfermos. Surgirán también realidades monásticas que no son de vida común, como los ermitaños. Y esta realidad de cómo integrar dentro de la estructura de la Iglesia Universal las realidades monásticas es algo que sigue siendo hoy tan actual como hace 1400 o 1500 años, ¿no? También hoy siguen surgiendo muchas realidades carismáticas, muchos carismas dentro de la Iglesia que, como el monacato primitivo, necesitan definirse ante una cultura que no es cristiana, necesitan estructurarse e institucionalizarse y necesitan integrarse dentro de las estructuras eclesiales en discernimiento con los obispos de la Iglesia. Ahí nos situamos también los carismas que van surgiendo, que vamos surgiendo dentro de los nuevos movimientos religiosos de la Iglesia, con los mismos desafíos y los mismos interrogantes que aquellos primeros cristianos.